¿Cómo están? Buenas noches. Nada, una alegría estar con todos ustedes. Eva María quiere hablar más que yo, le daré el micrófono, pero me imagino que el lenguaje de bebé todavía no se puede impartir, ¿verdad? El tema de hoy está pues enfocado en lo que son los documentos pontificios o los documentos papales, porque hay varias veces en las que escuchamos, el Papa habló esto, o varias veces que escuchamos en prédicas, se nos habla sobre las encíclicas, se nos habla sobre los mensajes, se nos habla sobre en su audiencia o en su homilía. Y a la misma vez, el momento en que escuchamos que, bueno, el Papa dijo esto, entonces uno ya le pone atención, ¿verdad? A lo que el Papa nos quiere decir. Entonces, de primero, pues, quisiera compartir esto de que los documentos pontificios, el autor de esto es el Santo Padre, ¿no? El Papa. Como saben, el Papa es el vicario de Cristo. Y lo escuchamos una y otra vez, el vicario de Cristo, y tal vez no es muy claro qué es el significado de ser el vicario de Cristo. Pero el vicario, pues, quiere decir que es la persona que toma la autoridad de alguien más en caso de que no está. Entonces, ¿qué quiere decir vicario de Cristo? Quiere decir que el Papa toma la autoridad aquí en la tierra ahora que Cristo le ha cedido ese poder, esa potestad. Entonces, Él es el mensajero de Dios aquí en la tierra. Muchas de las veces también escuchamos el vicario de la parroquia y no sabemos. En términos sencillos, si se puede decir, el vicario es como decir el vicepresidente, ¿verdad? Que el presidente o vicepresidente es ya en términos de gobierno. En cambio, en la iglesia, si explicamos si se puede ser la autoridad de la parroquia, entonces tenemos el párroco, ¿verdad? Que es el padre que que dirige la parroquia, y luego tenemos el vicario, pues que es la persona, si se puede decir, debajo de el que toma las decisiones en caso de que no se encuentre el párroco. Entonces, vicario, como le digo, en palabras sencillas, quiere decir un vicepresidente, ¿no? La segunda persona que reemplaza a la persona, al principal, cuando no está. Por eso el Papa es el vicario de Cristo. Entonces decimos, bueno, hay tantos documentos del Vaticano, tantos documentos del Papa que continuamente salen, ¿no? Diariamente escuchamos sobre estos documentos o pronunciamientos que se dan del Vaticano y no sabemos muy bien qué son o qué es lo que hacen o cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Para entender primero qué son estos documentos, tenemos que ver que Jesús en su evangelio nos invita a varias cosas, o mejor dicho, nos manda a hacer varias cosas. Entonces, en eso, basado en eso, nosotros sabemos primero que el mandato que nos ha dado Jesús es ir a enseñar y a bautizar, ¿no? En Mateo 28, del 19 al 20, entonces él nos invita, ¿no? Nos dice, si quieren, vayan y comparten. No, sino nos dice, vayan y enseñen y bauticen a donde vayan. Entonces, en esto se encierra cuál es la función de la iglesia. La función de la iglesia es salir y evangelizar y enseñar y obviamente bautizar y también dar los otros sacramentos a los fieles. Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta que Jesús nos manda, ¿no? Es un mandato, nos manda a enseñar. Entonces, de tal manera que estos documentos se hacen o se elaboran en función al mandato que Jesús nos da. Segundo, también tenemos el respaldo de Jesús, porque Él nos da una promesa. Entonces, esto es una promesa de Dios, a la iglesia. En Lucas 10, 16 dice, el que a ustedes oye, a mí me oye. Entonces, por un lado, no, Jesús nos dice, vayan y enseñen. Por otro lado, nos da esa promesa, nos da esa seguridad en el que sí, nos manda que vayamos y enseñemos, pero también nos dice, el que hoy les va a ir a ustedes, también me oyen. Entonces, cuando hablamos en nombre del Señor, los otros nos van a escuchar y Jesús nos da esta autoridad. Es por eso, si se puede decir que también nosotros
cuando nos toca dar una charla o una clase, nos paramos aquí y pedimos al Espíritu Santo y siempre que lo invocamos, pedimos que, yo digo que no sean mis debilidades, mis malas cosas que salgan a flote, sino más bien que el mensaje que quiera Dios que fluya, que salga, que sea a través de mí, pero que no sea mi persona, mi humanidad, si se puede decir. Entonces, uno, lo hacemos porque Dios nos manda así, porque Jesús nos manda así. Y en segundo, también tenemos esa seguridad de que lo que se dice en nombre de Dios pues va a llegar a esos corazones, ¿verdad? Entonces no es que nosotros que confiamos directamente en nuestras capacidades, sino más bien nos vemos como un vehículo o un medio en el que Dios puede llegar a los demás. Hablando ya de estos documentos, como les decía, escuchamos las epístolas, las cartas, las encíclicas y no sabemos muy bien de qué se trata. Digamos que en este sentido hay tres niveles de autoridad, ¿no? La primera de infalibilidad, la segunda episcopal y la tercera que es de problemática social. Infalibilidad, pues, ¿qué quiere decir infalibilidad? Que no falla. Infalibilidad quiere decir que no falla. Entonces, estos documentos que tienen este orden de infalibilidad quiere decir que cuando el Papa se pronuncia, no se cuestiona, ¿no? Entonces, lo que dice el Papa se acepta. Pero esta potestad no es que se la utiliza cada vez. O sea, es decir, no cuando el Papa está caminando por la calle y le paran y le preguntan sobre algo, él va y dice. O sea, no es que absolutamente todo lo que él diga en todo momento puede decir que es infallable, ¿no? Obviamente es un ser humano y creo que el Papa Francisco lo ha dicho, lo ha repetido y nos lo ha recordado, que él también se equivoca, ¿no? Pero hay ciertos documentos, como les decía, que tienen este nivel de autoridad que es infalible, o sea, que no falla, que no se le puede cuestionar. Y le puedo dar dos ejemplos, es más, el documento que estaba leyendo sobre esto nos decía que en realidad la potestad de infalibilidad el Papa lo ha utilizado solamente en dos veces, que es uno en el dogma, cuando se presenta el dogma de la Inmaculada Concepción y el dogma de la Asunción de la Virgen María. Otro nivel de autoridad se puede decir que es episcopal, ¿no? Entonces esto se da a la congregación de obispos, pero que están en comunión con el Papa. Entonces, habrán escuchado de los sínodos, ¿no? Habrán escuchado de las reuniones que se hacen con los obispos para tomar ciertas decisiones o para hablar de ciertos temas. Entonces, ese nivel de autoridad que tampoco se cuestiona al Papa. Entonces, lo que se diga también en conjunto con los obispos se toma y se aprecia como un pronunciamiento como de la Iglesia y también se acata como una enseñanza, pero como digo, estos dos niveles de autoridad no se le cuestiona, si se puede decir así, a la Iglesia, si no se cuestiona a la Iglesia. Y hay un tercer nivel de autoridad, pues que son pronunciamientos que no tienen que ver con la fe o la moral, y estos pueden ser cuestionados por otros, ¿no? Por ejemplo, la encíclica que habló el Papa, ¿no? Sobre la ecología. Entonces, son temas que también se pueden compartir no solo con los fieles, con los creyentes, con los católicos, sino con el mundo entero. Entonces, los documentos papales o pontificios se clasifican no tanto dependiendo a la importancia o cuán largo sea, o si es un libro, o si es un par de hojas, o si es simplemente un papel pequeño, sino tiene que ver más con el contenido. Y ahí es como se clasifica, ¿no? Entonces, la clasificación de documentos pontificios, como les decía hace un momento, hay varios. Y ustedes me dirán si tal vez los han escuchado anteriormente, pero está la Constitución Apostólica, el Motu Proprio, las cartas encíclicas, las epístolas encíclicas, la exhortación apostólica, cartas apostólicas, bulas breves, mensajes, homilías, declaración conjunta, audiencias general o privada.
Entonces, todos esos son documentos del Papa que están siempre disponibles también en la página del Vaticano. Entonces, que nosotros podemos obtenerlos o hay acceso a ellos en todo momento. Entonces, son los tipos de documentos que tal vez hemos escuchado muchas veces, pero no estamos muy seguros qué es qué. Entonces, he tratado de hacer una, una clasificación, si se puede decir, por una subclasificación. Entonces, diría que los primeros documentos tienen que ver con la ley de la Iglesia. Los que siguen son encíclicas, exhortación apostólica. Tenemos las bulas breves y últimamente tenemos las audiencias. Entonces, para regresar un poco. Primero hay que tomar en cuenta todo comunicado o todo documento que se da es para la aclaración de temas que tengan que ver con la fe, que tengan que ver con la moral, que tengan que ver incluso con la naturaleza del hombre, ¿no? de la humanidad, si se puede decir así, y que nos ayudan. Por un lado, algunos de ellos son como respuesta a las interrogantes que se tienen en el día a día. Por otro lado, son como avisos y diferentes maneras de dar esta información a los demás. El primer propósito es, como les decía anteriormente, es la evangelización, de tal manera que podamos conocer a Cristo de una manera más profunda y que podamos vivir una vida en gracia, una vida sacramental y poniendo en práctica todo lo que se nos enseña en el catecismo. Estos documentos que tienen que ver con la ley de la Iglesia son la Constitución Apostólica y el motu proprio. Estos documentos tienen que ver más con la ley. Si recuerdan, el Vaticano es un Estado. O sea, es un Estado, es como decir un país independiente en el que no es regido por nadie más. Entonces, en el Vaticano, pues, la mayor autoridad es el Papa. Entonces, también tiene leyes. Y entonces la Constitución Apostólica incluye actos magisteriales y solemnes del Papa como si fuera un acto de gobierno, como les decía anteriormente, es el gobierno del Vaticano, y puede contener decretos de erección de diócesis o de modificaciones de las que ya existen. Estos documentos, como decía, las constituciones apostólicas pueden ser reglas para la elección del Papa, por ejemplo. Y en este mismo grupo, categoría, tenemos el motu propio, que es, en palabras sencillas, es la reforma a la Constitución, ¿no? Esta es la Constitución, como digo, la Constitución Apostólica es la ley, y el motu propio es la reforma a esa Constitución. Entonces, esta es la que el Papa escribe por iniciativa propia. O sea, luego tenemos las encíclicas, y creo que de estas hemos escuchado más, o es una palabra que se escucha más a menudo. Las encíclicas, en otras palabras, son cartas o epístolas, de la misma manera que escuchamos las cartas de San Pablo. Y el propósito específico de estas encíclicas son cuatro. La primera es enseñar temas de doctrina o de moral, que es la catequesis. Entonces, estas catequesis básicamente se forman el bloque central de la Iglesia Católica, en el que nosotros podemos entender, comprender e ir conociendo qué es lo que enseña la Iglesia, cuáles son las creencias de la Iglesia, y se divide en cuatro partes: la vida sacramental, los sacramentos, la oración, el credo, y de tal manera que estamos siempre regresando, y los mandamientos son las cuatro, sí, y estas son la base de toda la vida cristiana. Por eso es que nosotros estamos siempre regresando al catecismo, de tal manera que sigamos alimentándonos y entendiendo. Y otra de las cosas que nos enseña pues la Iglesia, y siempre nos anima a que pongamos la fe, nuestra manera de entender las cosas o de vivir nuestra fe debería ser siempre primero pensando en cómo aprender.
Y lo primero, él decía, primero hay que poner la fe, luego el conocimiento y luego el tercero, la razón. Porque si adquieres conocimiento y no tienes fe, no la puedes aplicar en tu vida. Si adquieres conocimiento y razón, entonces no estás viviendo la fe. El segundo propósito de estas encíclicas es ayudar a los fieles a incrementar su devoción y una vida sacramental. Entonces, muchos temas van a estar dirigidos a cómo nosotros podemos mejorar nuestra devoción, o más bien, no sé si ayudar o a que ellos nos impulsen a que nuestras devociones, nuestros hábitos nos ayuden pues a vivir una vida más cercana a los sacramentos, a la oración, también a la formación, que es muy importante, y a una vida sacramental. Tercero es identificar errores, es decir, que si hay algo que se hizo mal, que bueno, hemos escuchado mucho que en el pasado, claro, la iglesia cometió muchos errores, pero también es importante que identifiquemos o que el Vaticano, el Papa, identifique cuáles han sido esos errores que se han cometido de tal manera que se puedan corregir. Número 4 también es alertar a los fieles de los peligros sobre la fe. Y esa tiene que ver más con la vida de hoy en día. Hay varias cosas que atentan a nuestra fe, entonces pueden hablar temas como la nueva era, temas como el aborto, temas como la revolución sexual, temas como vivir sin el sacramento del matrimonio. Entonces, son cosas que a lo mejor en el día a día parecen de lo más normales, pero que son peligros, como dice ahí, que son peligros que atentan contra nuestra fe. Y estas encíclicas pues nos ayudan, nos enseñan a ver es como decir, nos abren los ojos a lo que puede pasar o a lo que pasaría. Yo sé que el Papa, por ejemplo, Pablo VI, habló mucho sobre esta revolución sexual y qué es lo que va a pasar si el acto conyugal se quita de la pareja como matrimonio. Y él empezó a hablar mucho de lo que pasaría en el futuro, que obviamente ahora pues la gente vive sin casarse, que se empezaron a utilizar métodos anticonceptivos que afectan a la persona, al humano, a la pareja y por ende a la sociedad entera. Estas cartas se dirigen a todos los católicos, se dirigen a todos los cristianos y también dice ahí pues a los hombres de buena voluntad, ¿no? Entonces todos, como dice ahí, el hombre de buena voluntad, todas las personas están invitadas a leer estas cartas. Las epístolas encíclicas, estas son un poco menos frecuentes, no salen tan seguido, pero se dirigen principalmente a dar instrucciones de alguna devoción o de alguna necesidad que tiene la Santa Fe. O sea, un ejemplo puede ser como cuando hay algún evento especial, como por ejemplo pasó en el año de la misericordia, hace yo creo que 3 años. Entonces, esta epístola encíclica nos da las instrucciones de cómo vivir este año de la misericordia. Luego tenemos estos otros documentos, la exhortación apostólica, que generalmente se publica después de un sínodo de obispos. Y lo que quiere decir el sínodo es esta reunión de obispos, que ellos tocan un tema en específico, que al final de esta reunión hay una conclusión, ¿no? Entonces, esta conclusión, este tema que se ha tratado, pues se hace un documento que se llama una exhortación apostólica y se da el resumen, si se puede decir así, de la reunión que han tenido los obispos. También se lo ha utilizado en otras circunstancias, como cuando se exhorta a los religiosos, por ejemplo, que llevan una vida más evangélica, o obviamente se les anima a vivir una vida en gracia y siempre buscar la santidad. También hay lo que se llama la carta apostólica, que esos son dirigidos a grupos específicos. Y es un documento que puede versar acerca de los asuntos doctrinales. Entonces, por ejemplo, se puede hacer una carta apostólica a
ahí está el ejemplo, dice la carta de Juan Pablo II sobre el misterio de la Eucaristía. Entonces, tiene un tema central y de repente esa carta apostólica fue dirigida a un grupo de obispos. Luego, bueno, puse en el título solo bulas y breves, pero hay las bulas, los breves, las homilías, los mensajes, declaración conjunta. ¿Qué son todos estos? Estos también son pensamientos que el Papa comparte con el mundo entero, pero que tienen diferentes propósitos o tienen diferentes formatos, ¿no? Por ejemplo, las bulas es un documento pontificio expedido por el Papa, pero también puede ser por la Cancillería Apostólica. Entonces se trata también de materias relacionadas con la fe, o concesiones de gracias o privilegios, ¿no? Entonces aquí se dan estos avisos, si se puede decir así, ¿no? Y bueno, los breves son parecidos a la bula, pero en el pasado bulas y breves solo tenían que ver con la diferencia de cómo se presentaba el mensaje. El uno era en pergamino y el otro era pues en un papel más sencillo. Las homilías, creo que esto está bien claro. Las homilías se dan durante la misa y varias veces pues también se toman nota y se publican las homilías o sea, es decir que el Papa no solo utiliza las homilías para hablar de Cristo, pero él utiliza todos estos otros documentos para hacer conocer las enseñanzas de la Iglesia. Entonces, luego tenemos los mensajes. Y los mensajes puede ser como él va de visita a un país y le da un mensaje, por ejemplo, a los presos de un lado. O, por ejemplo, el Papa vino, le dio un mensaje a los inmigrantes. Y la declaración conjunta, entonces eso se trata de posicionamientos conjuntos que tiene el Papa con otros líderes religiosos. Y ahora tenemos las audiencias. Entonces se llama audiencia a la oportunidad de escuchar o saludar personalmente al Santo Padre. Cada miércoles, cuando se encuentra en Roma, él concede una audiencia general, ya sea en el auditorio o en la Plaza de San Pedro. Generalmente estos discursos se pronuncian durante estos eventos, desarrollan un tema que se extiende a lo largo de un tiempo prolongado. Siempre has visto esta imagen en la que el Papa está sentado, está hablando, y viene un pequeño y empieza a jugar ahí, ¿no? Entonces, para que tengan una idea, es como decir, el Papa está sentado en un auditorio, se llama audiencia, y él da un mensaje. No, ahora estos mensajes pueden ser de acuerdo al tiempo litúrgico en el que se está viviendo. Entonces, el Papa puede dar una audiencia sobre el Adviento por 3 semanas, ¿no? 4 semanas, lo que dura el tiempo del Adviento. Pero es su manera de conectar con la audiencia, de conectar con los fieles. Si usted va al Vaticano, asegúrese de que vaya un miércoles para que pueda escucharlo, y claro, lo que hace unos días antes o unos meses antes puede simplemente solicitar un ticket, una entrada, de tal manera que puede y lo puede escuchar, ¿no? Esa es la manera, si se puede hacer así, de que tú puedes escuchar al Papa. También hay audiencias privadas. Entonces, el Papa también concede audiencias privadas a individuos o a grupos en las que suele hablar de algún tema relativo al evento. Por ejemplo, a un grupo de doctores les puede hablar asuntos de médicos, la enseñanza y las normas de la Iglesia, a los funcionarios de la curia. Podría tener una audiencia privada con el grupo Juan 23 y ahí hablaríamos sobre temas que nos concernen pues al grupo. Y esta es la manera también de tener un acercamiento con el Papa, que es más de uno a uno, si se puede decir, ¿no? Entonces aquí he puesto simplemente una imagen de todos los obispos con el Papa. Tal vez lo pueden ver ahí, está medio reto. Pero esto, en una palabra, creo que es lo que nos dice que es el magisterio de la Iglesia Católica. Es decir, toda esta reunión de personas que están en oración, que están cumpliendo la tarea de ir y enseñar. La mayoría de estos documentos que redacta el Papa son dirigidos a los obispos
pero con la idea principalmente de que estos obispos a su vez puedan compartirlo con las diferentes comunidades, las diferentes parroquias, ¿no? Así que este es, si se puede decir, una vista de lo que constituye la Iglesia católica.